Soy Jessica Morillo y les doy la bienvenida a Tu Guía de Vida podcast. Hoy quiero compartirles uno de los propósitos del sufrimiento y he titulado a este podcast como Consolados para Consolar. La Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 versos del 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento es un asunto interesante. Está envuelto por tantas opiniones. Todos tenemos algo y hasta mucho que decir sobre esto, porque todos sufrimos. Siempre es un tema actual. Tanto es así que a día de hoy es el recurso del cual los políticos siguen echando mano para desarrollar sus campañas. Sufren los ricos por los pobres que están allí para menguar sus riquezas. Nótese la ironía. Sufren los pobres porque los ricos les maltratan. Sufre la madre con el hijo, sufre el hijo con los padres. Sufren por amor, por desamor, por enfermedad, por soledad, por hambre, por maltratos, por jefes injustos, por malos trabajadores. Todos sufrimos, en mayor o en menor medida. Hay un sufrimiento con enseñanzas que no traspasan el límite del sol, si saben a lo que me refiero. Es decir, para aquellos que no creen en Dios o en nada después de la muerte. Y luego existe un sufrimiento con efectos eternos, más allá del sol, refiriéndome al cuerpo de Cristo, que cree en la eternidad. Quien sufre sin Dios posiblemente se resienta o busque venganza. Esta afirmación la hago desde un punto de vista generalizado. Pero para un cristiano el sufrimiento tiene propósito, o debe tenerlo. Para el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, según el verso que leímos, el sufrimiento tiene como propósito saber consolar de la forma en que hemos sido consolados por nuestro Padre y Dios durante nuestras pruebas. Pablo describió a los creyentes cuán sufridos estuvieron ellos en Asia, al punto tal de perder las esperanzas de salir con vida. Pero el sufrimiento no fue para muerte, porque un poco más adelante explica que todo esto le enseñó a confiar más en Dios y menos en él mismo. Y esta es la consolación que Pablo podía darles, y lo leemos en 2 Corintios 12, donde Dios le dice que le baste su gracia, pues su poder se perfecciona en la debilidad humana. ¿Pablo hacía apología del sufrimiento? Nos podemos preguntar. No es tanto hacer apología, es que, aunque luce paradójico, para Pablo sufrir por causa de Cristo es motivo de gozo. Descubrir su debilidad y ver a Dios glorificarse en ella para luego poder consolar a los hermanos en todo el mundo que estuvieron y aún hoy están sufriendo por causa de Cristo. ¿Cómo sufre Pablo? Alguien podría decir. Si así ama a Dios, mejor que no me ame. Miren, Pablo llegó a decir: en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 y 13. Es que la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él mismo la perfeccionará. Este sufrimiento expresado por Pablo surge a causa del Evangelio. Pero, ¿y qué sucede cuando el sufrimiento tiene otras causas o cuando en nuestra humanidad ni siquiera podemos tener pistas del motivo? Nuevamente, alguien podría preguntarse: ¿cómo un Dios de amor puede permitir el sufrimiento en aquellos que ama? Para mí esta pregunta hoy ya no tiene el mismo sentido. Sin embargo, hace muchos años atrás me la llegué a hacer, en momentos de sufrimiento o al mirar el sufrimiento a mi alrededor. Finalmente he podido concluir que quizás no alcancemos a entender las razones específicas del mismo, pero sí que debemos confiar en nuestro Dios soberano. El caso que más me sorprendió de la Biblia fue el de Job. Él y sus amigos en vano intentaban dar explicación a tanto sufrimiento. Al final, Job descansa en la esperanza de ser redimido por Dios. De forma sobrenatural, Dios le da la paz, el consuelo y el contentamiento necesarios. El sufrimiento es como una escuela. Un caso distinto es el de José. Desde muy joven Dios le dio sueños con pequeñas muestras del propósito que tenía para su vida. Aunque ni el mismo José los entendía al principio, menos podrían entenderlo sus hermanos,
por medio de quienes les sobrevino las más duras pruebas iniciales. Vendido como esclavo a Potifar, oficial de Faraón, aprendió a servir, administrar todos los bienes de Potifar, pero fue falsamente acusado y echado a prisión. Al salir de la cárcel llega a ser segundo después de solamente Faraón. Y en Génesis 50, 20 y 21, José pronuncia este discurso a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. El sufrimiento de José fue su escuela, el proceso mediante el que Dios le preparó para sustentar las naciones y glorificar su nombre, dejando en José un hombre lleno de misericordia y no de rencor. José perdonó a aquellos que tanto mal le hicieron en su momento. Y no solo les perdonó, les consoló. Y les leo Génesis 45, verso 5. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. El sufrimiento que Dios permite para sus propósitos no te amargará al final, te hará crecer, te mejorará siempre. Y es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Hermanos, no olvidemos, más bien tengamos siempre presente que Dios conoce en carne propia el sufrimiento. Jesucristo fue y es quien mejor ha conocido el sufrimiento. Todo lo sufrió en carne propia. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Hijo de Dios, Jesucristo, quien contiene en sí mismo la plenitud de la divinidad de Dios. Cristo nos dejó su ejemplo para seguir sus pisadas y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Dios conoció el sufrimiento en carne propia para ser nuestro consuelo y más que consuelo, la mayor recompensa al final de las peores y más tristes tragedias que podamos vivir. Cristo es nuestra esperanza al final del camino finito de nuestra vida en esta tierra. No es en vano nuestro sufrimiento, hay un propósito. Y es que el pensar siquiera que cualquier cosa que nos pase en esta tierra es sin razón alguna, nos llenaría de tristeza y sentimientos de desamparo, frustración e impotencia. Ojo, tampoco nos equivoquemos. El sufrimiento no salva. No, no podemos hacer apología del sufrimiento como medio para llegar a Dios u obtener salvación. Pero entendemos el sufrimiento como parte de nuestras vidas cristianas, como una formación que da fruto de consolación y crecimiento, que nos lleva a dejar de confiar en nuestras fuerzas humanas y abandonarnos en las manos del único que nos puede consolar y da esperanzas de que lo que ahora padecemos no se compara con la gloria venidera. Romanos 8:18. Ahora, el producto de mi sufrimiento sí es testimonio de salvación. En Dios entendemos que el sufrimiento no es un medio para recibir recompensas a cambio de lo sufrido. Entendemos que a través del dolor somos fortalecidos al reconocer nuestra debilidad, que debemos abandonarnos en los brazos amorosos de nuestro Padre, quien nos dará el justo consuelo para que aprendamos a consolar en situaciones similares. No se trata de ser empáticos según la empatía que está muy de moda y dura un ratito mientras los reflectores iluminen, reconociendo la empatía como un término relativamente nuevo y no bíblico. Se trata más bien de ser misericordiosos, de sufrir con el que sufre, porque hemos sufrido, no juzgando la manera como cada uno aprende dentro de su propio sufrimiento. Es acompañar y entender que cada uno es distinto y maneja las situaciones de forma distinta y en tiempos distintos. Es compadecerse del hermano, no hacer comparaciones de quién lo lleva mejor.
¿El sufrimiento será necesario? Pues sí. ¿Cómo podría entonces tener misericordia y compadecerme del que no tiene un techo si nunca he vivido algún tipo de falta económica, carencia o austeridad? Me resultará inmensamente difícil entender el dolor físico si nunca lo he vivido. Me parecerá debilidad y dependiente el comportamiento de alguien que busca ser amado y acompañado, si nunca me he quedado solo o he sufrido el desprecio hasta de mis padres. Podría ser incapaz de orar por el que sufre hambre y desnudez, si siempre lo he tenido todo y nunca he vivido necesidad. Me parecerá fastidioso y hasta exagerado cómo percibe el mundo el que sufre. Sí, el sufrimiento es necesario para sensibilizar, para aprender a consolar, para aprender humildad, pues no se trata de mis fuerzas, sino de confiar en quien da la fuerza. Del modo que no es correcto decirle a un niño no llores cuando sea o le han hecho daño, tampoco lo es decirle al resto de las personas no vivas tu sufrimiento de tal o cual manera. Consolar es aliviar, consolar es ayudar, es disminuir una pena o una carga. Saber consolar es haber aprendido de nuestras propias penas, el amor y el acompañamiento. Es ser más como nuestro Padre quien nos consuela en nuestras debilidades. Es correr la carrera de la fe ayudando a llevar cargas que no están en nuestro cuerpo, pero las sentimos nuestras. Gocémonos con los que se gozan, sí, pero no olvidemos llorar con los que lloran de modo que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. En fin, mis hermanos, hemos sido consolados para consolar. Nuevamente, Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y a ti, que hoy sufres sin esperanza ni consuelo, porque no has conocido a tu Salvador, te invito a que te acerques hoy, cuando hay tiempo, te arrepientas de tus pecados y rindas tu vida al único que puede dar propósito y sentido a tu sufrimiento, a Jesucristo. Dios les bendiga.